Vivimos en la actualidad tiempos críticos, tiempos difíciles de manejar, como está escrito en la Biblia. Tanto fue profetizado como los profetas, como el mismo Señor Jesucristo también lo dijo, que en los últimos días serían tiempos difíciles de manejar. Vivimos en tiempos de gran incertidumbre, donde las naciones están en constante conflicto, los gobernantes parecen incapaces de resolver o ofrecer soluciones verdaderas. Pero en medio de todo esto hay una gran noticia y una gran y alentadora palabra en el libro de los Salmos, que es el Salmo 2, que vamos a continuar en el estudio de los Salmos, y el día de hoy vamos a analizar este Salmo, que se levanta como una voz de esperanza y certeza. Nos presenta un reino que no está sujeto a las fluctuaciones de los pensamientos, de las corrientes de este mundo, de nosotros, de los seres humanos. No depende de estas situaciones humanas. Hoy vamos a descubrir juntos este reino, el reino del Mesías, nuestro Salvador, aquel que vino para la redención de aquellos que lo aceptan, lo reconocen como su Salvador. Y esto está escrito en el Salmo número 2. Así que hoy vamos a descubrir juntos este reino, un reinado que es eterno, seguro y lleno de esperanza, que nos recuerda que a pesar de todo lo que vemos, de todo lo que vivimos, hay un plan divino que nos va a salvar. Un plan divino que no se ve afectado por las variaciones de este mundo, las variaciones de los humanos. El Salmo 2 empieza así: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte, y yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, con vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid admonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira, pero bienaventurados todos los que en él confían. Este Salmos, en su introducción, habla sobre el levantamiento de las naciones, el levantamiento de la gente. En los versículos del 1 al 3 dice y nos hace esta pregunta. Se hace esta pregunta el salmista: ¿por qué se amotinan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los príncipes consultan juntos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Este salmo comienza con una descripción poderosa de las naciones, que las naciones se levantan contra Dios y su ungido, el Mesías. Es una rebelión global, donde los reyes y los gobernantes de la tierra se unen para desafiar la soberanía de Dios. Pero aún en el pueblo de Dios se levantan estas clases de personas que día a día vemos que se alejan más del propósito divino, se alejan más de lo que realmente enseña la Biblia. Y esto lo estamos viviendo ahora más que nunca en nuestros tiempos, porque ya se acerca el retorno de ese Mesías.
del cumplimiento de esa promesa que le hace Jehová a su Hijo, que le entregaría a las naciones y que vendría como rey, ya no como Mesías, sino como rey. Entonces, este levantamiento no es solo una referencia de un evento histórico, sino que refleja la tendencia humana de la constante inclinación a rechazar la autoridad de Dios. Desde el principio de la humanidad hemos visto esta rebelión, desde los dos primeros seres humanos, Adán y Eva, cómo se rebelaron en contra del propósito de Dios, hasta nuestros días. Cómo vemos esta humanidad tan ya decrépita, que lo que hace siempre es ir en contra de las leyes de las que está plasmado en la Biblia, hacer lo que Dios no le gusta. Eso lo vemos hoy en día más que nunca. Entonces, a menudo la rebelión contra Dios no se manifiesta de manera tan obvia como una guerra o una insurrección. Puede ser algo tan sutil como seguir nuestros propios deseos sin consideración de lo que Dios desea para nosotros. Quizás hay maneras de nuestras vidas donde resistimos su autoridad, pero este salmo nos desafía a reflexionar en algo muy importante. ¿En qué áreas de mi vida estoy resistiendo la soberanía de Dios? Esa es una pregunta que yo mismo me he hecho muchas veces. ¿En qué áreas de mi vida yo me resisto al plan divino, al propósito que Dios tiene en mi vida? Y debemos tomar unos minutos, horas o un tiempo dedicado para reflexionar en qué estamos haciendo mal, en qué estamos nosotros yendo en contra de la voluntad de Dios, y así poder rectificar nuestro andar y ir conforme a lo que la palabra de Dios nos dice. Los versículos 4 al 6 viene la respuesta de Dios, que es su soberanía. Cuando nos dice que el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego les hablará en su ira y los turbará con su furor. Yo he puesto mi rey sobre Sión, mi monte santo. Dios responde a esta rebelión con una mezcla de indignación, pero a la vez de tranquilidad. ¿Por qué? Porque en su soberanía Él no se deja afectar por las conspiraciones de los hombres. En lugar de eso, de temer o de sentirse amenazado por la rebelión de las naciones, el Salmo nos dice que Él se reirá. Él se reirá de esos intentos de los seres humanos de despojarse de su autoridad. Qué increíble, ¿verdad? Qué increíble imagen que Dios nos pone y nos plasma en este Salmo. Que en su omnipotencia no se altera ante los esfuerzos limitados de los seres humanos para desafiarlo. Su respuesta siempre es firme. Lo vemos a lo largo de la historia en la Biblia. Su respuesta es tajante, es firme. Él no se conmueve por lo que el ser humano haga o deje de hacer. Es increíble, ¿verdad? Pero su plan es eterno y no puede ser frustrado por los esfuerzos de los seres humanos. Así que hoy, cuando el caos parece reinar en el mundo, es fácil que nosotros nos sintamos desorbitados, nos sintamos mal, muchas veces con miedo de pensar que las fuerzas del mal están prevaleciendo cuando no es así. Pues este pasaje nos recuerda que la soberanía de Dios es incuestionable. Aunque el mal pueda verse fuerte, el reino de Dios sigue siendo firme en nuestras vidas y alrededor de nosotros. Cuando las circunstancias nos deshabiliten, debemos recordar que el control lo tiene Dios. Nuestro Padre tiene siempre el control y no está en duda. Su plan en nosotros es seguro y firme y lo cumplirá, porque lo que Él promete, Él lo cumple. Su palabra nos enseña que Él no es hombre para mentir y que lo que Él ha escrito en su palabra se cumplirá, y lo que Él ha plasmado para nosotros, su propósito, Él lo va a cumplir. Este salmo nos sigue enseñando
en los versículos de 7 al 9 nos habla de esa promesa que le ha hecho a su hijo, el Mesías, el reino del Mesías, que le dice: yo publicaré el decreto, Jehová me dijo, mi hijo eres tú, y yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. En estos versículos Dios está revelando su plan divino. El plan que quiere para establecer un rey que no solo gobernará sobre Israel, sino que sobre todas las naciones. Él va a gobernar sobre todo el mundo. El rey es descrito como su hijo, que es el Mesías, que en ese entonces era el Mesías prometido, quien tiene toda la autoridad y tiene la autoridad universal. No se limita a un solo pueblo o nación. Si Jesús, aunque no mencionado directamente en el Salmo, es claramente la figura que cumple esta profecía, el Hijo de Dios, el Rey eterno. Su reinado no tiene fin. Así que en este Salmo estamos viendo cómo está plasmado, cómo apunta a la venida de Jesús, quien al nacer en Belén trajo consigo el cumplimiento de esta promesa. Jesús, al ser reconocido como rey, no solo reina en el cielo, sino que está llamado a reinar en todos nuestros corazones. Es un reinado celestial, un reinado espiritual que ya hoy en día se está ejerciendo en nuestros corazones. Cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, cuando nosotros lo reconocemos como aquel que nos puede dar la verdadera libertad, ahí entonces ese reino comienza a ejercer su dominio, porque entonces nosotros nos convertimos ciudadanos de ese reino, y donde nosotros estemos tenemos que reflejar ese reino en nuestras acciones, en nuestras actitudes, en todo lo que nos rodea. Se den cuenta que somos ciudadanos del reino de Dios, así mismo como las nacionalidades. Cuando nosotros salimos de nuestro país, vamos a X país, se dan de cuenta que no somos de ese país por nuestra forma de hablar. Así mismo debemos reflejar el reino de Dios en la tierra, que donde vayamos, donde entremos, se den cuenta que verdaderamente somos hijos de Dios, somos ciudadanos de ese reino. Así que cuando miramos a Jesús, vemos que Él es el cumplimiento de esta profecía. En el Nuevo Testamento hay muchos pasajes que nos muestran que Jesús es el Rey anunciado en este Salmo. En Hechos 13:33 se nos dice que Jesús es el Hijo engendrado por Dios. También lo vemos otro ejemplo en Hebreos 1:5, donde se enfatiza que Jesús es superior a los ángeles. También en Apocalipsis 19:6, Jesús es descrito como el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que reinará con justicia. Pero la pregunta que cada uno de nosotros debemos hacernos es: ¿reconocemos a Jesús como nuestro Rey? No solo como el Salvador en el aspecto espiritual, que nos libra, nos ha lavado y nos ha sacado, nos ha comprado con precio de sangre del pecado, nos sacó y nos trajo a la libertad, nos trajo a ser limpios. No nada más como ese Salvador, sino como nuestro Rey, aquel a quien nosotros damos adoración, damos alabanza constante, y no nada más de boca, decir gloria a Dios, gloria a Cristo, o reconocerlo como nuestro Salvador verbalmente, sino con nuestras acciones que reflejen ese reino, que reflejen que Él es nuestro Rey, el que está gobernando y ejerciendo poder en nuestra vida. Ahí es donde vamos a enmarcar esa diferencia, si somos del reino o no somos del reino, en nuestras actitudes, en lo que hagamos diariamente. Y este salmo nos sigue enseñando. En los versículos del 10 al 12 nos da una advertencia y da una invitación, que no nada más es a los reyes de la tierra y a los gobernantes, sino es a cada uno de nosotros.
Ahora pues, oh reyes, sed sabios, advertid los jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Besad al Hijo, no sea que se enoje y perezcáis en el camino, porque se inflama de pronto su ira. Pero mire esto precioso: bienaventurados todos los que en él confían. Aquí encontramos una advertencia, pero al mismo tiempo una invitación de darle honra, de darle gloria, de adorarlo. Dios nos llama a reconocer la autoridad de su Hijo, la autoridad del Mesías, y someternos a Él. La invitación es clara: servir a Jehová con temor y gozo, y reconocer a su Hijo, y recibir la bendición de su reinado, la salvación eterna. Aquellos que lo rechazan se enfrentan a las consecuencias de su ira, pero aquellos que se someten a Él recibirán paz y bendición eterna. Pero cuando hablamos de bendición, no nada más es lo material, eso es añadidura. Las bendiciones de Dios son la paz, el gozo, vivir una manera tan hermosa de amor y de convivencia con nuestros familiares, con nuestros vecinos, nuestros hermanos de la iglesia o la congregación donde nos estemos congregando. Esas son las verdaderas bendiciones. La salud espiritual, la salud física, eso es lo que atrae cuando nosotros aceptamos y reconocemos a Jesús como nuestro Salvador. Vienen esas bendiciones a nuestra vida. No importa cuál sea la posición en la vida, todos estamos llamados a reconocer la autoridad de Cristo. La bendición está reservada para aquellos que se rinden a Él, pero ¿hemos entregado nuestras vidas al reinado de Cristo? Sinceramente, nos conocemos a nosotros mismos más que otros a nosotros, pero Él nos conoce mejor que aún que nosotros mismos. Pero verdaderamente hemos reconocido nosotros a Jesús como nuestro Salvador, lo hemos reconocido como Rey y estamos dejando que sea Él que gobierne nuestra vida. ¿Nuestra vida está al reinado de Cristo? Interesante pregunta. ¿Estamos viviendo bajo su soberanía y disfrutando la paz que Él nos ofrece? Esas son unas interrogantes muy buenas que nosotros debemos meditar. Y este salmo nos invita a eso, a meditar si realmente nuestra vida está enmarcada al reino de Dios, está encaminada en su voluntad. En resumen, el Salmo 2 nos presenta una visión clara de la soberanía de nuestro Padre, de nuestro Dios, y del reinado eterno de sus hijos, nuestro Mesías. Aunque las naciones se levanten en rebelión y aunque veamos caos en el mundo, el reinado de Dios permanece firme. Un reinado que permanece firme y para siempre. Dios ha establecido a su Hijo Jesús como Rey y Él está invitando a todos a reconocer su autoridad y vivir bajo su reinado. Porque es fácil reconocer y decir, sí, Él es nuestro Rey, Él es el Rey de gloria, Él es el Rey eterno, pero estamos viviendo bajo su reinado y bajo su autoridad, cumpliendo lo que Él nos enseña y nos dice en su palabra. Aquí encontramos también una advertencia que nos dice que debemos honrarlo y glorificarlo siempre. Esto no es algo que, no, si lo quiero hacer o lo voy a hacer después, no, es que siempre debemos con nuestros actos y nuestras acciones glorificar el nombre de Jesús. Pero la pregunta que nos afrenta es, ¿vamos a resistirnos o vamos a someternos a Él? Como individuos y como naciones tenemos la opción de rebelarnos y enfrentar las consecuencias o someternos a su autoridad y vivir y disfrutar la paz que solo su reino puede ofrecernos. Solamente este reino puede ofrecernos paz y gozo y nos ofrece bendición, porque el mundo no nos ofrece nada bueno.
El mundo lo que ofrece es destrucción y perdición. Pero quiero dejarle, estimados y amados hermanos, una reflexión final. El reinado de Dios es seguro y su invitación está abierta para todos. No importa lo que veamos en el mundo, ni cuán difícil se vuelva la vida, lo que realmente importa es que estemos llamados a reconocer a Jesús como nuestro Rey y vivir bajo su soberanía. Solo en Él encontramos paz, propósito y esperanza eterna que trasciende todo lo que nos rodea. Solamente este reinado es seguro y solamente en Él estamos seguros. Porque este salmo cierra con esta hermosa palabra cuando dice: bienaventurados son aquellos que en Él se refugian, porque Él es nuestro refugio seguro. Así que al meditar en esto, en estas palabras, le dejo una pregunta. ¿Qué lugar ocupa Jesús en nuestras vidas? ¿En qué lugar tienes a Jesús en tu vida? ¿Estás dispuesto a someterse a su autoridad y vivir bajo su reino? Que este tiempo, que este video de reflexión nos lleve a tomar buenas decisiones que honren la soberanía y el nombre de Jesús, y que podamos entonces experimentar la paz y la verdadera bendición que solamente Él nos puede ofrecer. Así que les dejo esa pregunta para que reflexionen, lean el Salmo, mediten en la palabra y que sea el Espíritu Santo quien los lleve y los guíe por el verdadero camino y la buena senda. Que Dios me lo bendiga. Nos vemos en un próximo video.